Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a este mundo, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, aventura por los sacramentos. Vamos a estar muy disponibles, muy dispuestos para adentrarnos en cada uno de ellos. Empecemos entonces con la primera sesión y es, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? ¿Me escuchan? ¿Qué es un sacramento? Primero, entonces vamos a mirar la definición etimológica. ¿Sí? Definición etimológica. La palabra sacramento proviene del latín sacramentum. ¿Sí? Proviene del latín sacramentum, que quiere decir algo sagrado. ¿Sí? ¿Qué es un sacramento? Es algo sagrado. Y de allí el término de que quien recibe los sacramentos va adentrándose en una vida sagrada. Al hablar entonces de sacramentos también hablamos de dones o gracias. ¿Sí? Dones o gracias que Dios le ha dado a la iglesia. Qué interesante y es cómo Dios desde el Antiguo Testamento ha querido diseñar todo un plan salvífico para el hombre. Miren qué interesante. Desde antiguo, Dios ha querido diseñar un plan salvífico para el hombre. Todos nos encontramos con la historia de el rescate del pueblo de Israel. Cómo Dios desde antiguo se ha preocupado por recuperar al que está aislado. Cómo Dios desde antiguo se ha preocupado por darle al hombre un sentido a su vida. Y entonces, en el monte Sinaí le empieza a dar una serie de normas, que es lo que llamamos los mandamientos. Y cómo Dios por allá le va diciendo también al pueblo de Israel que Él será para ellos su Dios y ellos serán para Él su pueblo, el pueblo que Él se ha querido escoger. Pero la novedad está en que Dios siempre quiere salvar al hombre. Por eso ya en el Nuevo Testamento Cristo nos regala los sacramentos, instituye los sacramentos para que nosotros vayamos en pos del proyecto de Dios. Entonces los sacramentos son esos regalos que Dios en la persona de su Hijo Jesucristo le ha regalado a la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en ese proyecto y en ese plan salvífico. De aquí entonces logramos comprender la idea de que entonces los sacramentos son ¿qué? Vías que nos conducen a la salvación. Miren qué interesante. Los sacramentos son vías que nos conducen a la salvación. Los sacramentos son necesarios en la vida del cristiano. Los sacramentos son necesarios en la vida del hombre creyente, en el hombre de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, a través de los sacramentos, nos va a comunicar la gracia. Si ven que voy muy rápido, me dicen un momentico, calma, ¿cierto?
Reitero, los sacramentos son esenciales en la vida cristiana, en la vida del hombre que cree. ¿Por qué? Porque los sacramentos nos comunican la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios. Cada sacramento tiene una gracia. Pero qué interesante, muchachos, y es que no perdamos de vista este término. Y el término es la gracia santificante. ¿Sí? Todos los sacramentos tienen la gracia santificante. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacramentos nos santifican. ¿Y quién es santo? Alguien que ha sido desde su vida cotidiana, alguien que ha sido separado para. Entonces la palabra sacramento, como decíamos ahora, significa consagrado o sagrado. Por eso, por ejemplo, cuando Daisy hizo ahorita el comentario, decía: yo soy consagrada por el bautismo. Claro. Nosotros hablamos de un sinnúmero de consagraciones. Yo soy consagrado a, soy consagrado allí, soy consagrado allí, ¿cierto? Pero nosotros desde el bautismo ya no tenemos más consagración a Dios y a Cristo que el sacramento. ¿Sí? Entonces, por el sacramento, ya no, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, ya nosotros hemos adquirido una única consagración a Dios y a Cristo. ¿Sí? Ya en las otras consagraciones que llamamos es como un estilo de vida, de fe, para imitar a una persona, por ejemplo, a la Virgen María. Soy consagrado a la Virgen María porque quiero procurar vivir las virtudes de imitarla. Miren que ahorita en la introducción el padre decía Nuestra Señora del Buen Consejo, ¿cierto? Yo quiero imitar a la Virgen María en una mujer prudente, en una mujer solícita, una mujer atenta a la voz de Dios, una mujer que aconseja. Yo soy consagrado al Sagrado Corazón. Ah, bueno, qué interesante. Pero yo quiero imitar, es esa virtud de tener un corazón como el de Cristo. Como dice la canción, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para quererte, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Pero la máxima consagración en la vida cristiana es recibir los sacramentos. Porque ellos nos, ya no es la palabra, porque ellos nos santifican. Ellos nos santifican. Y por los sacramentos logramos ver, reitero, la gracia de Dios y gloria. Exacto. Muy bien, ¿cierto? Vamos a renovar eso. ¿Qué es el sacramento también? Entonces, el sacramento es el arjé o el centro de la vida cristiana. ¿Sí? Es el centro de la vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana, es decir, nosotros los católicos bebemos diariamente. Por eso yo les decía ahora, ¿por qué la iglesia diariamente gira en torno a los sacramentos? Nuestra fe, nuestra vida cristiana debe tener como centro los sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos. ¿Quiero hacerme hijo de Dios? Ve al sacramento del bautismo. ¿Quiero nutrirme de Cristo? Ve al sacramento de la Eucaristía.
Quiero ser seguidor y discípulo de Cristo. Testifica tu fe en el sacramento de la confirmación. Quiero vivir en esa reconciliación permanente con Dios. Acude al sacramento de la penitencia. Quiero sentir esa sanidad, quiero sentir ese bálsamo de paz que me genera la gracia de Cristo. Acude al sacramento de la unción. Quiero vincularme de una manera más estrecha a alguien, pero para agradar a Dios. Ve al sacramento del matrimonio. Quiero y siento esa vocación, ese llamado a renunciar a todo lo que el mundo me ofrece para estar más estrechamente a Cristo, como diría San Pablo. Ve al sacramento del orden. Miren qué interesante. Toda nuestra vida y nuestra fe gira en torno al sacramento de Cristo, ¿sí? A los sacramentos. Por eso miren que ya le doy la palabra a Juan Pablo. Marta está en espera y Juan Pablo. Miren qué interesante, y es que hay otra temática que ustedes han escuchado, y es la vinculación o el vínculo entre el sacramento y Cristo. ¿Sí? ¿Quién es el sacramento máxime? Jesucristo. Porque Jesucristo gira alrededor y alrededor de todo. Jesucristo, de Cristo emanan todos los sacramentos. Por eso el sacramento por excelencia es Cristo. ¿Sí? Muy bien. Marta. ¿Para qué bautizo usted a su hijo, cierto? Pues para experimentar esa gracia más cercana. Claro. Pero necesito en este momento que lo presento con expectativa de que es una obra que ya está por terminar con exactamente. O sea, ¿qué podemos hacer con la iglesia? Porque yo siento una inercia pareciera como que es el momento de grito, de tener los sacramentos, pero como que hay una palabra, una base como una resistencia, porque cuando yo me entiendo que son templos del Espíritu con el bautizo, yo me quedo yendo a la noche. Entonces, yo siento que este símbolo hay que dimensionar el concepto de parroquia, porque es que ciertamente las parroquias están solas, como espacios que celebran el sacramento. Entonces, no sé qué nos puede dar este curso para romper con las inercias. No sé si me hago entender. Bueno, Juan Pablo, y ya respondemos a doña Marta. Yo prometí otra vez, yo te iba a preguntar si entonces Cristo mismo es sacramento, pero entiendo que Cristo es el sacramento por excelencia. Pero entonces resulta claro que los sacramentos los mencionaste como por acá, es decir, la iglesia, la constitución, claro. Entonces, Cristo se debe vivir en unidad. Hasta que de pronto no vamos a pensar que consagrada, ese sacerdote la pregunta de nosotros de la pregunta como una dimensión, no son como unos proyectos que llevan hasta la paz, que van a experimentar entonces yo no tengo como unidad, pero yo yo no sé practicar como me estuvo que todos forman una misma unidad como Claro. Respondo a la pregunta de doña Marta y ya respondo a la pregunta de Juan Pablo. Como iglesia, ¿cómo hacemos? Es decir, habla Marta sobre el sentido de que hay que darle como más sentido al término parroquia, ¿cierto?
Cuando hablamos de el término parroquia, recuerden que hay que hablar también del término comunidad, ¿sí? ¿Qué se reúne en una parroquia? Una comunidad de fe, ¿sí? Una comunidad de fe. Se ha desvirtuado mucho esta parte de el sentido de parroquia porque hemos desvirtuado también el sentido de la fe. Cada quien quiere vivir una fe aislada, ¿sí? Cada quien quiere vivir una fe aislada. Y al vivir una fe aislada, se va entretejiendo una ideología propia, no una ideología mancomunada. Cuando se trabaja como una rueda suelta, no nos vinculamos o no apreciamos de la mejor manera el sentido que nos atañe a nosotros ahora, y es la vida sacramental. La vida sacramental se vive en comunidad, no fuera de ella. Entonces Marta preguntaba que qué hacemos nosotros o qué haríamos para darle más sentido al término de parroquia. Desde el punto de vista sacramentológico, la sacramentalidad es vivir de manera más comunitaria los sacramentos. ¿Qué nos reúne a nosotros? ¿Qué me convoca a mí a ir a la parroquia? ¿Qué me inspira a mí a decir pertenezco a X o Y grupo pastoral? Si no es la vida comunitaria de la que se alimenta toda la vida sacramental, ¿qué intereses estoy buscando? Y frente a lo que decía Juan Pablo, que si nosotros vivimos los sacramentos, por así decirlo, separados, no. Cada vez que uno celebra un sacramento, celebra la vida misma en Cristo. ¿Cuál es el sacramento por excelencia? ¿Qué diría Andrea? La Eucaristía, ¿cierto? Si bien el primer sacramento es el bautismo para entronizarnos en la vida cristiana, el sacramento de la Eucaristía es el corazón de los sacramentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo quien se hace vivo, real y actuante allí. Y los demás sacramentos beben de la Eucaristía. Sacramento del bautismo, dentro de la Eucaristía. Si bien el sacerdote después dice, después de la bendición final procedemos a, pero la familia participó de la Eucaristía. El sacramento de la confirmación, dentro de la Eucaristía. En la misma primera comunión que llamamos el sacramento de la Eucaristía, obvio, dentro de la Eucaristía. El matrimonio, dentro de la Eucaristía. El orden sacerdotal, dentro de la Eucaristía. La penitencia, dentro de la Eucaristía. Profe, pero es que mientras están celebrando la misa yo me estoy confesando, pero es que usted está participando de la Eucaristía, ¿cierto? Profe, pero es que yo después de la misa me confesé, pero usted participó, ¿qué? De la Eucaristía y luego se confesó. No, profe, pero es que yo busqué un padre y fuera del templo, él me dio una cita, yo fui al despacho del padre y allá me confesé, pero luego ¿qué le hizo él? Lo invito a que comulgue y viva la Eucaristía, ¿cierto? Entonces miren qué interesante. Profe, y la unción de los enfermos. Por ejemplo, muchas parroquias ayer en el Día Mundial del Enfermo celebró una misa por los enfermos y al llevar a los enfermos los ungió, ¿cierto? Los ungió. O al enfermito que el sacerdote va y unge, ¿le lleva qué? La Eucaristía. Entonces miren que no vivimos, si bien hablamos uno a uno de ellos, pero todos nos llevan a la persona misma de Cristo. ¿Sí? No sé, ya le doy la palabra, no sé Juan Pablo si respondo a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Claro que sí. con gusto. Gloria. Bueno, pero lo que pasa es que la Eucaristía es donde está el Señor en una
presencia sensible. Digamos, en nosotros sacramentos está como el sacerdote, el personal Cristo, ¿sabes? Claro. Pero en la Eucaristía está el Señor ahí, o sea, en presencia sensible como somos nosotros, o sea, está ahí. Es que lo podemos tocar, no lo comemos, es que Él se hace presente en Él. No significa que los otros sacramentos no, sino que por eso este es el sacramento por excelencia, y de ahí emanan los demás sacramentos. Porque es que en ese es donde Él está, su presencia completamente viva. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos que tener en cuenta también que los sacramentos nos dan la gracia trinitaria, es decir, vienen con la Trinidad. Todos los sacramentos son trinitarios. Miren qué interesante si en estas definiciones que hemos venido dando ya no la vamos como cogiendo. ¿Por qué decimos que los sacramentos tienen la presencia trinitaria? Si decíamos bien ahora que los sacramentos nos dan la gracia de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces miren que ya tenemos. Los sacramentos nos comunican la gracia de Dios. ¿Cierto? Ya tenemos la primera persona de la Trinidad. Dios se derrocha en gracia. Dios manifiesta esa gracia, es decir, su amor para con nosotros. Miren qué interesante en el sacramento, si bien ahorita es como estamos hablando, es un preámbulo, como una introducción, pero cuando veamos cada uno vamos nuevamente a hacer énfasis. Miren qué interesante en el sacramento del bautismo, como lo escuchamos en el Evangelio de San Marcos. Aquí descubrimos esa gracia, Dios nos comunica esa gracia en el sacramento del bautismo. Tú eres mi hijo amado. Qué gracia tan agradable, sentirme yo el amado de Dios. Qué gracia tan agradable escuchar de los labios de Dios de que yo soy su hijo, soy su propiedad. Lo mismo que él dijo por allá en el Antiguo Testamento. Yo seré su Dios y usted será mi pueblo. Miren qué interesante. Entonces, los sacramentos tienen la presencia trinitaria porque Dios nos comunica su gracia, Dios. Tienen la presencia trinitaria porque nos regalan la gracia santificante. ¿Y quién nos salvó? Cristo. Miren qué interesante entonces. Cristo. ¿Sí? Cristo nos da la gracia santificante. Por la cruz de Cristo hemos quedado nosotros santificados. Por la cruz de Cristo hemos quedado nosotros salvados. Por la cruz de Cristo, por el mensaje salvífico de Cristo, hemos entrado en ese proceso de entrar en el reino de Dios. Dios, en la persona de Jesús, nos ha encaminado en ese camino, valga la redundancia, de salvación, de santificación. ¿Sí? Y los sacramentos tienen la presencia trinitaria porque tienen la fuerza del Espíritu Santo. Miren qué interesante. Tienen la fuerza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahí está, Padre, Dios que nos da su gracia, Hijo, Jesús que nos encamina en la ruta de la santificación, y el Espíritu quien derrama la fuerza santificante, la fuerza de. Por eso, cuando veamos también por allá más adelante la mistagogía de los sacramentos, vamos a hablar de unos signos y unos símbolos. Y un signo infaltable en todos los sacramentos es la imposición de las manos. Porque el sacerdote, por ser consagrado, el día de la ordenación le ungieron con el santo crisma las manos. Él con la imposición de manos es el signo de que va a santificar la gracia del Espíritu. Y por ejemplo, miren en la epíclepsis. En la epíclepsis, cuando el sacerdote va a consagrar, ahí menciona lo que acabamos de decir. Te pedimos, Padre,
imponiendo las manos sobre el cáliz y la patena, el vino y el pan. Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ahí está la gracia, ¿qué? Trinitaria. La presencia de la Trinidad. Toda nuestra vida gira en torno a esa Trinidad. Miren, la Eucaristía toda es trinitaria. Cuando ustedes vayan a la Eucaristía y ahorita que vamos a ver este tema de sacramentos, vamos a encontrarle más lógica a nuestra participación. Ya tenemos que empezar a dejar de participar por rubricismo o cumplimiento de la ley para participar de una manera más consciente y viva de. ¿Sí? Y viva de. Por ejemplo, miren, el apóstol Juan o San Juan el Bautista, cuando ve pasar a Jesús por el frente de ellos, ¿qué le dice a sus discípulos? Ese es el Cordero de Dios. ¿Y qué hacen los discípulos? No se dicen, qué bueno, gracias a Dios nos presentó. Casi que no se sabe. ¿Qué hacen los discípulos? Se siguen a ese Cordero. Lo siguen. Porque ya tuvieron una catequesis muy bien estructurada por Juan. Pero ya ellos quieren vivir y experimentar a ese Cordero. Ese es el sentido de la Eucaristía. Entonces, los sacramentos nos llevan a eso. Saber que son sagrados. Ojo, ¿qué son qué? Sagrados. Ya lo decíamos al iniciando, cuando decíamos que vienen del término sacramentum, que significa algo sagrado. Decíamos que los sacramentos nos comunican la gracia de Dios. Decíamos que los sacramentos tienen la gracia santificante. Y decimos que los sacramentos tienen la presencia trinitaria. Porque en ellos, ahí viene también como una posible respuesta a lo de Juan Pablo. Ahí vemos de que los sacramentos no se desarticulan. Ninguno trabaja por sí mismo. Tienen los mismos ingredientes, permítame el término. Los mismos ingredientes. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si ustedes se ponen a mirar cada celebración de cada sacramento, miran la Trinidad allí. Por eso hay que ir con conciencia a la celebración de los sacramentos. Frente a lo que decía Marta ahora, se ha desvirtuado mucho este sentido por los sacramentos, porque le hemos dado más importancia a la parte estereotipada, le hemos dado más importancia como a los detallitos que a la celebración misma. Ejemplo, en un bautismo, ya los padrinos y los padres se preocupan más por la toma de fotos que por el rito como tal. ¿Sí? Y entonces hay que tomarle la fotico al niño llorando, hay que tomarle la foto al niño no sé qué, hay que tomar, ¿sí? Y entonces son por allá todos desvinculados. Si nosotros les preguntamos a los padrinos, ¿qué palabras utiliza el sacerdote dentro del bautismo en cada momento, en cada signo que va a utilizar? Muy pocos van a decir. ¿Por qué? Porque no estamos conectados. Ya le doy la palabra a doña Marta. No estamos conectados. ¿Por qué? Porque vamos solamente por el cumplimiento de. Hay que hacerlo bautizar. Por ejemplo, para ninguno es un secreto que estamos en esta época en el auge de las inscripciones para los sacramentos de primera comunión y confirmación. Y entonces una madre de familia, un padre de familia, que de pronto vaya a un despacho parroquial
y que la secretaria le diga: se acabaron las inscripciones, el término no va a decir: ay, bendito sea mi Dios, qué pesar, otro año sin sacramento, este año pues yo que quería que, ¿cierto? No, van a decir: ah, ya se va, ya cuando vaya a esa primera comunión, ya es como para casarse, ya bien viejo. Ese es el término. ¿Por qué? Porque pensamos que el acudir a los sacramentos es como por cumplir ciclos, más no por el encuentro y la vivencia que se quiere tener con. Claro hasta acá. ¿Sí? Marta. Bueno, pues disculpa como tanta intervención, pero de igual forma lo hago pertinente porque sí tengo mucha expectativa en esta asignatura. Inclusive yo en algún momento como que no iba a subir la escuela, Sí. pero realicé, era un asunto de él, ¿cierto? Entonces volver acá me tiene contenta porque él me viene superando. Frente al bautismo, yo personalmente cualquier día me dijeron que si quería ser madrina de un niño, soy madrina de una niña que hace años nació con síndrome de Down, y bueno, y ya la niña está en los cielos, es un ángel, pero luego con el pasar del tiempo yo no he querido ser madrina porque veo que hay una solitariedad en la asunción del bautismo. El que se coma la torta o se tome la foto es nada comparado con el despiste de las personas que aceptan ser madrinas. Lo que menos sabe un niño es quién es su madrina o su padrino. Entonces yo diría, pienso yo que la iglesia, me permite hacer una sugerencia para cerrar mi intervención, también debería tener un asunto de compromisos que aceptan que en algún momento a usted se le llame para ver cómo va esa, se acompañar a su hijado. Pero es que eso es allá un ritual como rápido y muerto. La gente sale, tomó la foto y chao que te vi. Un día mi esposo le dije: si usted no va a visitar a su hija, a mí no me vuelve a invitar a ningún bautismo, porque no voy a ir. Entonces me ha tocado como ser muy radical. Muy bien, doña Marta, gracias por el aporte. Vamos a mirar aquí entonces una frase de San Agustín. ¿Sí? ¿Qué va a decir San Agustín acerca de los sacramentos? Una frase bellísima. San Agustín dice: los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Repito, los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Doña Gloria decía ahora, es que en la Eucaristía está realmente Jesús y lo podemos tocar, lo podemos comer, ¿cierto? En los otros sacramentos está presente Jesús. Y lo va a constatar o lo va a corroborar San Agustín con esta frase: sacramento es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Signo visible, podemos verlo. Podemos palparlo. Podemos tocar los signos. Pero no podemos ver la gracia que hay detrás. Pero sabemos que está ahí. Gramaticalmente, hay un término cuando uno estudia gramática y toda esta de la lengua que es que el sentido de la palabra está tácito. ¿Sí? Está tácito. Por ejemplo, fui a cine. ¿Cuál es el verbo que está tácito? Yo. ¿Cierto? La gracia de Dios está tácita, es decir, es invisible, pero está ahí. Los sacramentos son esos signos visibles. ¿Sí? Signos visibles. Por eso, cuando se va a celebrar un sacramento, hay que hacer signos
que nos comuniquen, que nos introduzcan a ese encuentro con Dios, nos inviten a algo, ¿sí? Nos inviten a algo. Muchas veces nosotros organizamos celebraciones eucarísticas y entonces necesitamos lo que se llama es que la presentación de ofrendas, ¿cierto? Y entonces llevamos un montón de cosas. En la presentación de ofrendas es algo que nos inspire a conectarnos con la celebración que estamos viviendo. Los templos. Muchos templos utilizan su ornamentaria de telones, de imágenes, ¿cierto? Pero esos signos, porque la iglesia es rica en signos, ¿y qué tal si no existieran los signos? Porque los signos nos hablan. Estos signos nos tienen que decir algo. Por ejemplo, hace 8 días que el evangelio era echar las redes, entonces antes de pronto en un templo organizar una red y a unos pescadores, este evangelio de hoy nos va a invitar a que el Señor nos invita a echar las redes, ¿cierto? Qué interesante. Cuando hay confirmaciones, por lo regular los templos son con telones rojos y una paloma en la mitad y los 7 dones. Hoy va a haber una celebración que nos va a hablar de ¿quién? Del Espíritu Santo. De los signos nos comunican la gracia invisible de Dios. San Agustín lo supo definir muy bien. Signos visibles de la gracia invisible de Dios. Ese es un sacramento. ¿Quién ve en la hostia consagrada el cuerpo de Jesús? El Jesús mismo, no. Nuestra visión, nuestro sentido no va a dejar de ver una hostia. Nuestros ojos van a ver una hostia. Pero nuestra fe nos dice que en esa hostia está ¿quién? Cristo vivo y presente. Cristo vivo y presente. Esa es la gracia invisible que no podemos tener. Muy bien. Sí. Los signos visibles son lo que nos comunican de eso. Por ejemplo, las argollas es un signo visible del sacramento. El matrimonio no se reduce a las argollas, son signos. Profe, entonces si no hay argollas no hay matrimonio. Sí hay matrimonio porque está el sacramento. Pero más que los anillos, ¿cuáles son los signos visibles de ese sacramento? La pareja. La pareja. Esos son los signos visibles. Es más, muchos dicen, es que me casó el padre tal. No. ¿Quién se casa en el sacramento del matrimonio? La pareja. El sacerdote o el ministro fue el testigo de este sacramento. Y los signos, es decir, y las argollas son signos de esa unión, pero no son tan indispensables porque está el signo importante que es el hombre y la mujer. Entonces, con mucho gusto. Entonces los sacramentos son esos signos visibles, ¿sí? Los sacramentos son signos sensibles también. Son signos ¿qué? Sensibles. ¿Y qué es un signo sensible? La palabra y las acciones. Podríamos decir, en términos, según el catecismo de la Iglesia Católica, que el sacramento está conformado por forma y materia. ¿Sí? Qué interesante cómo los sacramentos se unifican o se componen de la forma y la materia. ¿Qué es la forma? O más bien, ¿qué es la materia primero? Esos signos que yo puedo ver. Los signos que yo puedo ver. Signos de un sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía. El pan, la hostia
y el vino. Son signos, son materia. ¿Y cuál es la forma? La forma es lo que hace posible que haya sacramento, es decir, las palabras. Las palabras. ¿Sí? Entonces, las escrituras son sacramentos. Pues no lo veamos como tal. No lo veamos como tal. La Sagrada Escritura es el libro de vida que contiene todo el modus viventis que quiere Cristo que nosotros tengamos, ¿cierto? Entonces no lo veamos como sacramento como tal, que hace parte como signo del sacramento. Ahí sí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque en los sacramentos hay un signo que es infaltable, como decíamos ahora, con la imposición de manos, y es la Sagrada Escritura, la palabra. ¿Sí? ¿Sería un signo visible o sensible? Los dos, porque yo veo la Sagrada Escritura, la Biblia, y sensible porque es algo que me está hablando, que me invita, es el mismo, ¿cierto? Ahí está. Entonces decíamos forma y materia. En la Eucaristía, reitero, la hostia y el vino son la materia, lo que yo puedo ver. Y la forma es las palabras que hacen posible el sacramento, es decir, las palabras consacratorias. Cuando el sacerdote en la epíclesis dice, te pedimos Señor que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de, ahí ya está la forma del sacramento. En el bautismo, una materia, el agua, y todos los demás signos que se ven. La forma, las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene el sacramento. Un signo sensible y un signo visible. Bien lo definió, reitero, San Agustín. Porque tras las palabras viene la gracia. Por eso un dicho muy popular y es que las palabras, ¿qué? Tienen poder. Y también se las lleva el viento, como dijo Andrea, pero tienen poder, ¿cierto? Las palabras tienen poder. Entonces la palabra dentro de un sacramento tiene el poder de comunicarnos la gracia de Dios. ¿Claro hasta acá? O sea, que da tanto poder que la palabra se creó, la palabra se encarna, es el verbo que se encarna, o sea, la palabra que Dios habla. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Claro hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces a dejar por hoy hasta ahí. Para entre 8 días volvemos pues como a retomar estas cositas y hablamos ya la diferencia entre sacramento y sacramentales. ¿Por qué se instituye el sacramento y quién instituye los sacramentales? ¿Qué contiene? Ya, aunque ya dijimos que contiene el sacramento, vamos a hablar quién contiene el sacramental, para que sepamos diferenciar entre una cosa y la otra. Bueno, quiero que cerremos este primer encuentro con algunos aportes, cómo nos pareció esta primera inducción, este enrutarnos por este camino sacramental. Excelente, muchas gracias. Mucho gusto. Como se ha dicho, los sacramentos es muy importante porque saben que los cristianos primordialmente extraordinariamente hay más formándose en todo, porque la palabra de Dios es Biblia, entonces estos puntos que están en muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien, bendiciones. Bueno, ya Marta. Andrea, ¿qué ibas a decir? Muy bien, y recordamos muchas cosas que hablamos pendientes en el pie. Bien. Gracias. Sí, Lola. A mí me parece muy interesante porque de verdad como católicos necesitamos reconocer
sobre nuestras creencias, porque ahora son muy superficiales. Y así pues me parece súper interesante. Pues la verdad me gustó. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pues no sé, ¿Sí? vas a mandar, vas a mandar material, más documentos, entonces, para tener ahí como guardar su biblioteca personal. Claro que sí. En la medida que vamos avanzando hay material de apoyo. Y listo, pues muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, entonces, muy bien. Con mucho gusto. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y ánimo. Recuerde que lo que iniciamos se termina. ¿Listo? Nos vemos próxima sesión. Feliz fin de semana. Chao. Gracias.